Mira a tu alrededor en este momento. El mundo se está desmoronando ante nuestros ojos. Las noticias solo hablan de guerras, crisis económicas sin precedentes, desastres naturales que aumentan en frecuencia e intensidad. Y en medio de todo este caos, hay un miedo secreto que atormenta el corazón de millones de cristianos en toda América Latina y el mundo entero. El terror paralizante de ser dejados atrás para enfrentar cara a cara al anticristo y sufrir los horrores indescriptibles de la gran tribulación. Pero hoy quiero que respires profundo, porque voy a compartir contigo algo que cambiará tu perspectiva para siempre. ¿Qué pasaría si te dijera que ese miedo que te roba el sueño en las noches, ese temor que te hace dudar de tu salvación, no viene de Dios? ¿Qué pasaría si te mostrara con la Biblia abierta en tus manos que Dios tiene una garantía absoluta, un compromiso inquebrantable, de que su novia, la iglesia verdadera, nunca verá la ira divina derramada sobre esta tierra? No estoy hablando de teorías humanas inventadas en seminarios teológicos. No estoy compartiendo opiniones personales ni interpretaciones privadas que nacieron en la mente de algún hombre religioso. Estoy hablando de 28 pruebas bíblicas irrefutables, 28 evidencias proféticas que fueron reveladas a través del ministerio del profeta William Branham, un hombre que caminó con una unción sobrenatural que hacía temblar a los demonios y que restauró las verdades apostólicas originales que se habían perdido en las denominaciones muertas. Quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. La doctrina del arrebatamiento pretribulacional no es simplemente un debate teológico interesante para discutir en estudios bíblicos, es tu pasaporte de salida. Es la diferencia entre escapar en el último vuelo antes de que cierren todas las puertas del aeropuerto o quedarte atrapado en una ciudad que está a punto de ser bombardeada sin misericordia. Y me gustaría saber, hermano, que me estás escuchando desde México, desde Guatemala, desde Colombia, desde cualquier rincón de este continente, ¿de qué ciudad nos estás viendo ahora mismo? Deja tu respuesta en los comentarios, porque quiero orar específicamente por tu ciudad y por tu familia. La palabra de Dios es clara como el agua de manantial, cuando declara en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, y quiero que abras tu Biblia ahora mismo si la tienes cerca, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Escuchaste eso? No nos ha puesto para ira. Esta no es una posibilidad, no es una esperanza vaga, no es un deseo piadoso. Es una declaración absoluta del carácter inmutable de Dios. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, está describiendo el derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo que rechazó su amor, su gracia, su paciencia infinita. Es el momento cuando el Cordero manso se convierte en el león rugiente de Judá. Es cuando la misericordia se retira y la justicia toma su lugar en el trono. Pero aquí está la promesa que debe hacer arder tu corazón con gozo inexpresible. Esa ira no es para ti si has sido lavado en la sangre del Cordero. Déjame preguntarte algo personal que quiero que medites profundamente mientras continúas escuchando. ¿Has aceptado genuinamente a Jesucristo como tu Salvador? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento del que habló Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3? Porque no se trata de pertenecer a una denominación, no se trata de asistir a una iglesia todos los domingos, no se trata de ser una buena persona moral, se trata de tener un encuentro real con el Cristo vivo que transforma tu naturaleza desde adentro hacia afuera. Y aquí está lo glorioso de este mensaje. Si verdaderamente has nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en tu interior, si has sido sellado con la promesa, entonces tienes la garantía divina escrita con la sangre de Jesucristo de que no pasarás por la tribulación. Tu boleto de salida ya está comprado, ya está pagado en su totalidad en la cruz del Calvario. No hay deuda pendiente, no hay requisitos adicionales, no hay exámenes finales que aprobar en medio del fuego del juicio divino. Pero antes de continuar revelando estas 28 pruebas que van a establecer tu fe sobre roca sólida, necesito que hagas algo importante. Si este mensaje está tocando tu corazón,
Si estás sintiendo que el Espíritu Santo te está hablando directamente en este momento, deja tu nombre en los comentarios. No importa si te llamas María, si te llamas José, si te llamas cualquier nombre que tus padres te dieron. Quiero orar personalmente por ti. Quiero llevar tu nombre delante del trono de la gracia, porque creo que Dios te trajo a este video en este momento exacto por una razón divina. En los próximos minutos, vamos a eliminar tus dudas para siempre. Vamos a construir un fundamento bíblico tan sólido que ninguna tormenta de incredulidad, ningún viento de falsa doctrina, ninguna ola de miedo podrá jamás derribarlo. Prepara tu corazón, abre tu Biblia y pídele al Espíritu Santo que ilumine tu entendimiento, porque estás a punto de descubrir verdades que han estado escondidas en las páginas de las Escrituras desde los tiempos de los apóstoles, esperando este momento final de la historia para ser reveladas a una generación que necesita desesperadamente escuchar la voz del pastor llamando a sus ovejas antes de que caiga la noche más oscura que este mundo haya visto jamás. Ahora quiero llevarte a un viaje profundo dentro de las páginas del Antiguo Testamento, porque lo que muchos cristianos no entienden es que Dios siempre revela el futuro a través de patrones proféticos del pasado. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cada historia del Antiguo Testamento no es simplemente un relato histórico interesante, sino una sombra profética de realidades espirituales que se manifestarían en los últimos días. Hay dos hombres en la Biblia que representan perfectamente los dos destinos diferentes que esperan a la humanidad cuando llegue el momento del juicio final. El primero se llama Enoc, y su historia es tan breve que muchos la pasan por alto sin entender su significado profundo. Génesis capítulo 5, versículos 23 y 24, nos dice algo extraordinario. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Captaste la profundidad de esas palabras? Enoc no murió, no vio corrupción, no pasó por el proceso natural del fin de la vida física, simplemente desapareció porque Dios lo tomó. El hermano William Branham explicó en sus predicaciones, especialmente en su mensaje Las 7 edades de la Iglesia, que Enoc es el tipo perfecto de la novia de Cristo que será arrebatada antes del diluvio de juicio que viene sobre este mundo. Enoc caminó con Dios en una relación tan íntima, tan cercana, tan personal, que un día mientras estaba caminando con Dios, simplemente siguió caminando directo al cielo. No tuvo que morir primero, no tuvo que pasar por el valle de sombra de muerte. Su comunión con Dios era tan real que la transición de la tierra al cielo fue natural como respirar. Ahora observa el contraste con el segundo hombre, Noé. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 6 que Noé también halló gracia ante los ojos de Jehová, que también caminó con Dios, que también era un hombre justo en medio de una generación perversa. Pero el destino de Noé fue completamente diferente al destino de Enoc. Mientras Enoc fue llevado antes del diluvio, Noé tuvo que ser preservado a través del diluvio. Tuvo que construir un arca. Tuvo que soportar 120 años de burla y rechazo mientras advertía al mundo del juicio venidero. Tuvo que entrar al arca y escuchar los gritos de desesperación de aquellos que quedaron afuera, golpeando las puertas cuando comenzó a llover. Aquí está la revelación que necesitas captar con todo tu ser. Enoc representa a la iglesia gentil, la novia de Cristo, que será arrebatada antes de que comience la tribulación. Noé representa al pueblo de Israel, que será preservado durante la tribulación, protegido sobrenaturalmente en medio del juicio, pero teniendo que pasar por ese tiempo terrible de purificación. Dios tiene dos pueblos, la iglesia y los judíos, y Él trata con cada uno de manera diferente en su plan profético. Me gustaría que compartieras algo conmigo ahora mismo. Si estás entendiendo esta revelación, si las escamas están cayendo de tus ojos espirituales y estás viendo estas verdades por primera vez, escribe en los comentarios de qué estado o provincia nos estás viendo.
Quiero ver un mapa de toda América Latina representado aquí. Quiero saber que hay creyentes en cada rincón de este continente que están despertando a estas verdades finales. El hermano Branham señaló algo más que es absolutamente crucial. Enoc fue trasladado al cielo exactamente 365 años después de su nacimiento, un año profético completo. Esto representa la plenitud del tiempo de la Iglesia. Cuando se complete el número de los gentiles que están escritos en el libro de la vida del Cordero, cuando entre el último miembro del cuerpo de Cristo, entonces sonará la trompeta final y la novia será llevada. No un día antes, no un día después, sino en el momento exacto determinado por el Padre desde la fundación del mundo. Pero aquí está algo que te hará temblar. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 5, que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Observa esas palabras. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No era un hombre perfecto sin pecado, porque solo Cristo fue perfecto, pero era un hombre que vivía en comunión constante con su Creador, que había hecho de caminar con Dios su estilo de vida diario, su prioridad absoluta, su pasión consumidora. Y esto nos lleva a una pregunta que debe perforar tu conciencia en este momento. ¿Estás caminando con Dios como Enoc caminó? ¿O simplemente asistes a la iglesia como quien cumple un deber religioso? Porque hay una diferencia abismal entre religión muerta y relación viva. Hay una diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios personalmente. Hay una diferencia entre tener un boleto al cielo en tu mano y tener al cielo viviendo dentro de tu corazón. El diluvio de juicio está acumulándose en las nubes oscuras que cubren este mundo. Los días de Noé han regresado, tal como Jesús profetizó en Mateo capítulo 24. La violencia llena la tierra. La perversión sexual es celebrada como libertad. La blasfemia contra Dios es entretenimiento popular. Y la maldad se multiplica exponencialmente cada día que pasa. Pero así como Enoc fue tomado antes de que cayera la primera gota de lluvia sobre la tierra, así también la novia de Cristo será llevada antes de que caiga la primera gota de la ira divina sobre este planeta rebelde. Esta no es especulación humana. Es el patrón profético establecido por Dios mismo desde el principio de la historia humana, escrito en las vidas de hombres reales que vivieron y respiraron sobre esta tierra, dejándonos un mensaje codificado que solo el Espíritu Santo puede revelar a aquellos que tienen oídos para oír. Si el ejemplo de Enoc y Noé no fuera suficiente para convencerte de que Dios siempre remueve al justo antes de juzgar al impío, entonces necesitamos examinar juntos otra historia del Antiguo Testamento que es tan poderosa, tan clara, tan absolutamente irrefutable, que elimina toda duda posible sobre la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. Estoy hablando de la historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra, registrada en Génesis capítulo 19. Necesito que entiendas algo crucial sobre esta historia antes de continuar. Esta no es simplemente una narrativa antigua sobre ciudades pecaminosas que fueron destruidas por fuego y azufre. Esta es una profecía vívida, una representación dramática, un modelo perfecto de exactamente lo que sucederá en los últimos días antes de que Cristo regrese a esta tierra. El mismo Señor Jesucristo confirmó esto en Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30, cuando dijo: Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Observa cuidadosamente la secuencia de eventos que Jesús establece aquí. No dice que el fuego cayó mientras Lot estaba en Sodoma. No dice que Lot fue protegido dentro de Sodoma durante el juicio. Dice específicamente que el fuego cayó el día en que Lot salió de Sodoma. La remoción del justo y el derramamiento del juicio no fueron eventos simultáneos. La remoción precedió al juicio. El escape vino antes de la destrucción.
La salvación fue ejecutada antes de que la ira fuera liberada. Ahora déjame mostrarte algo aún más profundo que el hermano Branham reveló en su predicación, La puerta dentro de la puerta, predicada en 1963. Cuando los ángeles llegaron a Sodoma para sacar a Lot, ellos le dijeron algo que debería hacer arder tu corazón con esperanza. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. ¿Escuchaste la autoridad divina en esas palabras? Los ángeles de juicio, los mensajeros de la ira de Dios, confesaron abiertamente que sus manos estaban atadas, que no tenían permiso divino, que no podían ejecutar el juicio mientras el justo permaneciera en la ciudad condenada. Esto revela algo fundamental sobre el carácter de Dios que debe darte paz absoluta en medio de estos tiempos turbulentos. Dios no juzga al justo junto con el impío. Dios no derrama su ira sobre aquellos que han sido justificados por la sangre del Cordero. Dios no castiga a sus hijos con el mismo castigo que reserva para sus enemigos. Abraham mismo cuestionó a Dios sobre este principio en Génesis capítulo 18, versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Quiero hacer una pausa aquí y preguntarte algo directamente, hermano o hermana que me estás escuchando. ¿Hay alguien específico en tu familia, en tu círculo de amigos, en tu trabajo, que necesita escuchar este mensaje urgentemente? Alguien que está viviendo en pecado, alguien que está jugando con las cosas de Dios, alguien que piensa que tiene todo el tiempo del mundo para arrepentirse. Escribe su nombre en los comentarios ahora mismo, porque quiero orar por esa persona. Quiero pedirle a Dios que los alcance antes de que sea demasiado tarde, antes de que se cierren las puertas de la misericordia. Sodoma representa este mundo presente en su última etapa de degeneración moral y espiritual. La homosexualidad era tan rampante que la Biblia dice que rodearon la casa donde estaban los ángeles, desde el joven hasta el viejo, todo el pueblo junto. No había ni 10 justos en toda la ciudad. La maldad había alcanzado su plenitud. El vaso de la ira estaba lleno hasta el borde. La paciencia de Dios había llegado a su límite, y en ese momento exacto, antes de que cayera un solo pedazo de fuego del cielo, Dios envió a sus ángeles para sacar por la fuerza al único hombre justo que quedaba en esa ciudad corrupta. La Biblia dice que Lot se detenía, que estaba indeciso, que había vivido tanto tiempo en medio del pecado que su discernimiento espiritual estaba embotado. Pero mira la misericordia de Dios. Pero insistiendo los varones, asieron de su mano, de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dios literalmente tuvo que arrastrarlo fuera de Sodoma, porque su naturaleza no le permite juzgar al justo con el impío, por muy tibio que sea ese justo. Hermano Branham explicó que hay 3 grupos representados en esta historia profética. Primero está Abraham, que representa a la novia verdadera que tiene comunión directa con Dios, que recibe revelación divina, que intercede por los perdidos, pero que permanece fuera de las ciudades corruptas del mundo. Segundo está Lot, que representa a los creyentes carnales que son salvos, pero que viven con un pie en el mundo y otro en la iglesia, cristianos tibios que serán salvos, aunque así como por fuego, según 1 Corintios 3:15. Y tercero, están los habitantes de Sodoma, que representan al mundo perdido que será destruido en la gran tribulación. Pero aquí está el detalle crucial que no puedes perderte. Tanto Abraham como Lot fueron removidos de la zona de juicio antes de que cayera el fuego. Abraham ya estaba en un lugar alto, observando desde lejos. Lot fue sacado a la fuerza y llevado a la ciudad de Zoar. Ninguno de los dos experimentó el fuego y azufre que llovió sobre Sodoma y Gomorra. Ninguno de los dos fue llamado a soportar la ira que consumió a los impíos. La remoción fue primero. El juicio fue después. Este es el patrón inmutable de Dios a través de toda la Escritura. Y cuando Jesús profetizó sobre su segunda venida,
Específicamente conectó esos días con los días de Lot. Dijo que sería un tiempo de normalidad superficial, cuando la gente estaría comiendo y bebiendo, comprando y vendiendo, completamente inconscientes de la tormenta de juicio que estaba a punto de romper sobre sus cabezas. Pero en medio de esa normalidad engañosa, en medio de esa tranquilidad falsa, en medio de ese sentido falso de seguridad, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, los justos serán removidos y el fuego caerá. No habrá tiempo para prepararse. No habrá segunda oportunidad para salir corriendo. La puerta se cerrará, y los que quedaron adentro enfrentarán el horror completo de la ira del Dios Todopoderoso, derramada sin mezcla de misericordia sobre un mundo que rechazó su última oportunidad de salvación. Ahora necesito que abras tu Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis, porque aquí es donde la estructura profética del plan de Dios para los últimos tiempos se revela con una claridad que corta como espada de doble filo. Apocalipsis no es un libro de misterios confusos e imposibles de entender, aunque muchos predicadores te han dicho que es demasiado complicado para que lo comprendas. El mismo nombre del libro significa revelación, que quiere decir descubrimiento, manifestación, el quitar del velo que oculta la verdad. Y una de las verdades más poderosas reveladas en este libro es la confirmación absoluta del arrebatamiento pretribulacional. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, y quiero que leas estas palabras con mucha atención. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». ¿Captaste la importancia monumental de lo que acabas de leer? Juan, que representa a la iglesia en esta visión profética, escucha una voz como de trompeta, la misma trompeta que Pablo menciona en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, cuando habla del arrebatamiento, diciéndole: «Sube acá». El hermano William Branham, en su serie de predicaciones sobre la revelación de Jesucristo, que dio en la iglesia del Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, explicó que este momento marca el arrebatamiento de la iglesia. A partir de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, la iglesia desaparece de la escena terrenal. Juan es llevado al cielo en el Espíritu, representando el arrebatamiento del cuerpo de Cristo antes de que comiencen los juicios de los sellos, las trompetas y las copas que se derraman sobre la tierra en los capítulos siguientes. Ahora observa algo absolutamente crítico. En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, la palabra iglesia aparece 19 veces. Cristo está caminando en medio de los 7 candeleros de oro que representan las 7 edades de la iglesia. Él está hablando directamente a las iglesias, corrigiéndolas, exhortándolas, prometiéndoles recompensas. La iglesia está claramente presente en la tierra durante estos capítulos. Pero a partir del capítulo 4, después de que Juan escucha «Sube acá», la palabra iglesia desaparece completamente del texto hasta el capítulo 19. Déjame repetir eso porque es tan importante que necesitas grabarlo en tu mente con hierro candente. Durante todos los capítulos que describen la gran tribulación, los juicios terribles que caen sobre la tierra, el reino del anticristo, la marca de la bestia, las plagas devastadoras, las guerras apocalípticas, la palabra iglesia no aparece ni una sola vez. La iglesia no está presente en la tierra durante ese periodo porque ya fue removida en el arrebatamiento. Pero hay más evidencia que hace esta verdad aún más irrefutable. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 4, inmediatamente después de que Juan sube al cielo, él ve 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora presta mucha atención. Estos 24 ancianos representan la iglesia redimida, ya glorificada, ya premiada, ya coronada, ya sentada en tronos alrededor del trono de Dios antes de que comience la tribulación en la tierra. Me gustaría saber algo de ti ahora mismo, y no tengas miedo de ser honesto en los comentarios. ¿Habías escuchado antes esta enseñanza sobre el arrebatamiento pretribulacional explicada con tanta claridad?
¿O te habían confundido con teorías diferentes que te dejaron con más dudas que certezas? Escribe tu respuesta, porque me importa tu comprensión de estas verdades vitales. Los 24 ancianos no son ángeles, porque los ángeles nunca son llamados ancianos en la Escritura, y los ángeles no se sientan en tronos de juicio. Estos son seres humanos redimidos por la sangre del Cordero, representando las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, el conjunto completo de los redimidos de todas las edades. Y ellos ya están en el cielo, vestidos de blanco, que simboliza la justicia de los santos, coronados con estéfanos, las coronas de vencedores que se dan en el tribunal de Cristo, sentados en tronos, que indica autoridad y reinado. Todo esto antes de que se abra el primer sello del juicio. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 5, donde vemos una escena de adoración celestial. Los 24 ancianos se postran delante del Cordero y cantan un cántico nuevo diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». ¿Notaste que dicen, «nos has redimido y reinaremos»? Están hablando de sí mismos como parte de los redimidos por la sangre de Cristo. Esta escena de adoración celestial ocurre en el capítulo 5, y el primer sello del juicio no se abre hasta el capítulo 6. La secuencia cronológica es cristalina. Primero el arrebatamiento en capítulo 4, versículo 1. Luego la iglesia glorificada adorando en el cielo en capítulos 4 y 5, y solo después comienzan los juicios de la tribulación en capítulo 6. La iglesia está observando desde el cielo mientras la tierra sufre, no sufriendo en la tierra mientras observa al cielo con esperanza. El hermano Branham señaló que cuando Cristo abre los sellos en Apocalipsis capítulo 6, Él está revelando los misterios que han estado escondidos desde la fundación del mundo. Cada sello representa un aspecto del juicio divino sobre un mundo que rechazó al príncipe de paz. El primer sello revela al anticristo montado en un caballo blanco, falsificando a Cristo, engañando a las multitudes. El segundo sello trae guerra. El tercero trae hambruna. El cuarto trae muerte. El quinto revela el clamor de los mártires de la tribulación. El sexto trae cataclismos cósmicos. Y el séptimo introduce las 7 trompetas de juicio aún más terribles. Pero a través de todos estos capítulos de horror indescriptible, la iglesia nunca es mencionada como estando presente en la tierra. Los únicos santos mencionados durante la tribulación son aquellos que se salvaron después del arrebatamiento, personas que rechazaron la verdad antes, pero que finalmente creyeron cuando vieron que la iglesia desapareció y que ahora están pagando el precio más alto posible por su fe, el martirio bajo el reinado del anticristo. Estos son los santos de la tribulación, no la novia de Cristo, que ya está en casa descansando en los brazos de su esposo celestial. La próxima vez que la iglesia aparece en el libro de Apocalipsis es en el capítulo 19, cuando Cristo regresa a la tierra montado en un caballo blanco, y la Biblia dice que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ese lino finísimo, blanco y limpio representa las acciones justas de los santos, la misma ropa que llevaban los 24 ancianos. La iglesia regresa con Cristo, no es rescatada por Cristo en su segunda venida. Ya estuvimos en el cielo durante los 7 años de tribulación, celebrando las bodas del Cordero, recibiendo nuestras recompensas en el tribunal de Cristo, preparándonos para regresar como reyes y sacerdotes, para reinar con Él durante el milenio. Hay una profecía en el libro de Daniel que es tan precisa, tan matemáticamente exacta, tan sobrenaturalmente reveladora del plan de Dios para Israel y para el mundo, que los teólogos liberales que no creen en la inspiración divina de la Escritura han tratado por siglos de desacreditarla o explicarla con teorías humanísticas vacías. Estoy hablando de la profecía de las 70 semanas, registrada en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, una profecía que no solo prueba que la Biblia es la palabra infalible de Dios,
sino que también confirma de manera irrefutable la doctrina del arrebatamiento pretribulacional. El ángel Gabriel vino a Daniel y le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora necesitas entender que estas semanas no son semanas literales de 7 días. La palabra hebrea shabuwa significa períodos de 7, y en este contexto profético se refiere a semanas de años, es decir, períodos de 7 años cada uno. Entonces, 70 semanas son 490 años en total. Pero aquí está el detalle crucial que muchos pasan por alto. Esta profecía fue dada específicamente sobre tu pueblo, refiriéndose al pueblo de Daniel, que son los judíos, tu santa ciudad, refiriéndose a Jerusalén. Esta profecía no es sobre la iglesia, esta profecía es sobre Israel. Es el reloj profético de Dios para tratar con la nación judía, para llevarlos al reconocimiento de su Mesías, para cumplir todas las promesas del pacto abrahámico que aún no se han cumplido completamente. El hermano William Branham explicó en su mensaje La 70ª semana de Daniel, predicado en 1961, que estas 70 semanas se dividen en 3 períodos distintos. Las primeras 7 semanas, que son 49 años, fueron desde el decreto para restaurar y edificar Jerusalén. Luego 62 semanas más, que son 434 años, hasta que el Mesías príncipe apareciera. Sumando estos 2 períodos tenemos 69 semanas, que equivalen a 483 años, que transcurrieron exactamente desde el decreto del rey Artajerjes en el año 445 a.C. hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ahora observa lo que dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta es una profecía clara de la crucifixión de Cristo, escrita 500 años antes de que sucediera. Pero aquí está lo asombroso. Después de que se cumplieron las 69 semanas con la muerte del Mesías, el reloj profético de Daniel se detuvo. La semana 70, los últimos 7 años de la profecía, no comenzó inmediatamente después de la crucifixión de Cristo. Ha habido un paréntesis, una brecha, un periodo de tiempo no profetizado entre la semana 69 y la semana 70. Ese paréntesis es exactamente la edad de la iglesia en la que estamos viviendo ahora mismo. Es el tiempo de los gentiles, cuando Dios está llamando a su novia de entre todas las naciones del mundo. El reloj profético de Daniel no está corriendo durante este periodo, porque esa profecía es específicamente sobre Israel, no sobre la iglesia. Pero cuando se complete el número de los gentiles, cuando entre el último miembro del cuerpo de Cristo, cuando suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada, entonces el reloj de Daniel comenzará a marcar nuevamente y la semana 70 final comenzará. Quiero que pienses en algo profundo ahora mismo mientras continúas escuchando. Si estás entendiendo que vivimos en los últimos minutos de la edad de la iglesia, que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, que tu vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, escribe en los comentarios simplemente la palabra Maranata, que significa El Señor viene. Quiero ver cuántas personas están verdaderamente despiertas a la hora profética en que vivimos. Daniel capítulo 9, versículo 27, nos da los detalles de esa semana 70 final, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es una descripción profética del anticristo haciendo un pacto de 7 años con Israel, permitiéndoles reconstruir su templo y reiniciar los sacrificios. Pero a la mitad de esa semana, después de 3 años y medio, él romperá el pacto, se proclamará a sí mismo como Dios.
Establecerá la abominación desoladora en el lugar santo y desatará una persecución terrible contra el pueblo judío. Ese período de 3 años y medio finales es llamado en otros lugares de la Escritura el tiempo de angustia para Jacob, la gran tribulación, la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Jeremías, capítulo 30, versículo 7 dice: «Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Observa que es específicamente llamado tiempo de angustia para Jacob, no para la iglesia. Jacob es otro nombre para Israel. Este es el periodo cuando Dios trata intensivamente con la nación judía para llevarlos al arrepentimiento y al reconocimiento de que Jesús es su Mesías. La lógica profética es cristalina. Si la semana 70 de Daniel es el periodo cuando Dios vuelve a tratar con Israel después del paréntesis de la edad de la iglesia, entonces la iglesia no puede estar presente durante ese periodo. Dios no trata simultáneamente con Israel como nación y con la iglesia como su novia de la misma manera. Durante la edad de la iglesia, Israel ha estado temporalmente apartado, con ceguera parcial según Romanos capítulo 11, mientras Dios reúne su novia de entre los gentiles. Cuando la novia esté completa y sea removida en el arrebatamiento, entonces Dios volverá su atención completamente hacia Israel nuevamente para cumplir las promesas finales del pacto. El hermano Branham ilustraba esto con el ejemplo de un hombre que está comprometido en matrimonio. Durante el periodo de compromiso, el novio dedica toda su atención y afecto a su prometida. No está mirando a otras mujeres, no está construyendo relaciones románticas con otras personas. Toda su energía, todo su amor, todos sus planes están enfocados en su novia. Así es con Cristo y su iglesia durante esta edad. Pero después de las bodas del Cordero, después de que la novia esté eternamente unida con su esposo, entonces Cristo volverá su atención hacia sus hermanos según la carne, el pueblo judío, para traerlos al conocimiento de que Él es su Mesías rechazado. Pablo explica este misterio en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo». ¿Ves la secuencia? Primero entra la plenitud de los gentiles, es decir, se completa el número de la iglesia y ella es arrebatada. Luego, después de eso, todo Israel será salvo durante la tribulación, cuando vean al que traspasaron y hagan lamentación por él. Esta comprensión destruye completamente la teoría del arrebatamiento post-tribulacional. Si la iglesia tiene que pasar por la tribulación, entonces estamos robándole a Israel el período profético que Dios específicamente designó para tratar con ellos. Estamos mezclando dos programas proféticos diferentes que Dios ha mantenido distintos a través de toda la Escritura. Estamos ignorando el claro diseño del plan divino revelado en Daniel y confirmado por Cristo en el Monte de los Olivos cuando habló de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahora necesito llevarte a una de las escenas más gloriosas, más hermosas, más absolutamente extraordinarias de toda la profecía bíblica. Una escena que debería hacer explotar tu corazón de gozo y anticipación cada vez que piensas en ella. Estoy hablando de las bodas del Cordero, el evento celestial que ocurrirá mientras la tierra pasa por los 7 años más oscuros, más terribles, más devastadores de toda la historia humana. Y la ubicación de este evento en la cronología profética es una de las pruebas más poderosas del arrebatamiento pretribulacional. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 9, nos da un vistazo de esta celebración celestial. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora observa cuidadosamente
¿cuándo ocurre esta escena en el libro de Apocalipsis? Las bodas del Cordero son anunciadas en Apocalipsis 19, inmediatamente después de la caída de Babilonia, descrita en los capítulos 17 y 18, y justo antes de la segunda venida visible de Cristo a la tierra en Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Esto significa que mientras los capítulos 6 al 18 describen los horrores de la tribulación en la tierra, simultáneamente en el cielo está ocurriendo algo completamente diferente. La novia está siendo preparada, juzgada en el tribunal de Cristo, premiada por su fidelidad y finalmente unida en matrimonio eterno con su esposo celestial. El hermano William Branham explicó en su mensaje La novia invisible de Cristo, predicado en 1965, que las bodas judías del tiempo bíblico son un tipo perfecto de lo que sucederá entre Cristo y su iglesia. En una boda judía tradicional había varias etapas claramente definidas. Primero, el padre del novio escogía una novia para su hijo y se hacía un contrato de matrimonio, llamado el ketubah. Segundo, el novio pagaba el precio de la novia y ella quedaba legalmente comprometida con él, aunque aún no vivieran juntos. Tercero, el novio regresaba a la casa de su padre para preparar un lugar para su futura esposa. Cuarto, después de preparar el lugar, el novio venía en la noche sin aviso previo para llevarse a su novia, usualmente con un grito y el sonido de una trompeta. Quinto, el novio llevaba a la novia a la casa de su padre, donde se celebraban las bodas en privado durante 7 días, mientras afuera, los invitados esperaban para la fiesta de bodas pública que vendría después. Y sexto, después de los 7 días de celebración privada, el novio y la novia salían juntos para la gran celebración pública donde toda la comunidad participaba del banquete. Ahora observa cómo esto se aplica proféticamente a Cristo y su iglesia. El Padre Celestial escogió una novia para su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Cristo pagó el precio de la novia con su propia sangre en la cruz del Calvario, comprándonos con precio de rescate. Después de su resurrección, Cristo ascendió al cielo diciendo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Él está ahora mismo en la casa del Padre, preparando nuestro hogar eterno. Y cuando llegue el momento determinado por el Padre, Cristo vendrá por su novia con un grito, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, exactamente como Pablo lo describe en 1 de Tesalonicenses 4:16 y 17. Nos llevará a la casa del Padre en el cielo, donde celebraremos las bodas del Cordero durante el período que corresponde a los 7 años de tribulación en la tierra. Y después de esos 7 años, Cristo regresará a la tierra con su novia ya glorificada para la gran cena de las bodas del Cordero que ocurrirá al inicio del reino milenial. Quiero que entiendas algo que es absolutamente crucial para tu fe y tu esperanza. Las bodas del Cordero no pueden ocurrir en la tierra durante la tribulación. No tiene sentido que la novia esté sufriendo los juicios de Dios, huyendo del anticristo, luchando por sobrevivir en medio del caos y la destrucción, mientras simultáneamente se supone que está celebrando su matrimonio con Cristo. Eso sería una contradicción absurda que viola toda lógica espiritual y toda imagen bíblica del matrimonio como un tiempo de gozo, celebración, intimidad y descanso. Y me gustaría preguntarte algo ahora mismo, hermano o hermana, que me estás escuchando con tanta atención. ¿Te has dado cuenta de que estás siendo preparado como parte de esa novia? Estás viviendo en santidad, en consagración, en separación del mundo, como una virgen pura que se guarda para su esposo. Si este mensaje está tocando algo profundo en tu espíritu, deja tu nombre en los comentarios, porque quiero orar específicamente para que el Espíritu Santo termine la obra de preparación en tu vida antes de que suene la trompeta final. Apocalipsis 19, versículo 8, dice que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Observa que ella ya está vestida cuando aparece en esta escena. Su ropa nupcial ya está completa, sus vestiduras de justicia ya están puestas.
Esto significa que el tribunal de Cristo, donde nuestras obras serán juzgadas y recompensadas, ya ocurrió antes de las bodas. No puedes tener las bodas hasta que la novia esté completamente preparada, vestida y adornada para su esposo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, nos habla de este tribunal, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este no es un juicio para condenación, porque el creyente ya fue justificado por la fe y nunca vendrá a condenación, según Juan 5:24. Este es un juicio para recompensas, donde el fuego probará la calidad de la obra de cada uno, y algunos recibirán galardones mientras otros sufrirán pérdida aunque ellos mismos serán salvos. Este tribunal tiene que ocurrir en el cielo antes de las bodas, y las bodas tienen que ocurrir antes de la segunda venida visible de Cristo a la tierra. La única manera de que esta secuencia funcione es si la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, llevada al cielo donde pasa por el tribunal de Cristo, luego celebra las bodas del Cordero durante los 7 años y finalmente regresa con Cristo cuando Él viene a establecer su reino en la tierra. La cronología profética no funciona de ninguna otra manera sin crear contradicciones masivas en la Escritura. Piensa en el contraste dramático de lo que estará sucediendo simultáneamente en 2 reinos diferentes. En la tierra, el anticristo estará reinando con poder absoluto, engañando a las naciones, persiguiendo a los que se niegan a tomar su marca, derramando la sangre de los mártires como agua, blasfemando contra Dios, haciendo guerra contra los santos de la tribulación. Las plagas estarán cayendo. 1/4 de la humanidad morirá, luego 1/3 más. El sol quemará a los hombres con fuego, las aguas se convertirán en sangre, habrá terremotos masivos, montañas cayendo en el mar, oscuridad total cubriendo el reino de la bestia. Pero simultáneamente en el cielo, la novia de Cristo estará en paz perfecta, en gozo indescriptible, en la presencia inmediata de su amado, celebrando el cumplimiento de todas las promesas, disfrutando de la intimidad eterna con aquel que dio su vida por ella, reinando ya como reyes y sacerdotes, sin lágrimas, sin dolor, sin más separación, completamente transformada en su imagen gloriosa. ¿Ves el contraste? ¿Ves por qué es imposible que estos 2 eventos ocurran en el mismo lugar y al mismo tiempo? Jesús dijo en Juan 14, versículos 1 al 3, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta es una promesa del arrebatamiento. Cristo viene para llevarnos a donde Él está, que es la casa del Padre en el cielo, no para traernos alivio mientras permanecemos en la tierra sufriendo la tribulación. Hemos recorrido un viaje profundo a través de las Escrituras, desde los tipos del Antiguo Testamento hasta las revelaciones del Apocalipsis, y ahora necesito consolidar para ti las 28 pruebas irrefutables del arrebatamiento pretribulacional que el hermano William Branham enseñó basado en la palabra de Dios. Estas no son especulaciones teológicas ni interpretaciones privadas. Son verdades establecidas sobre el fundamento sólido de la revelación divina, que han resistido el escrutinio de décadas y que continúan iluminando el camino para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias en estos últimos días. Primera prueba: Dios nunca castiga al justo con el impío, como vimos en Abraham intercediendo por Sodoma. Segunda prueba: Enoc fue trasladado antes del diluvio, tipo de la novia arrebatada antes del juicio. Tercera prueba: Noé fue preservado a través del diluvio, tipo de Israel preservado durante la tribulación. Cuarta prueba: Lot fue sacado de Sodoma antes de que cayera fuego, y los ángeles confesaron que no podían hacer nada hasta que él saliera. Quinta prueba: Primera de Tesalonicenses 5:9, declara que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación,
Sexta prueba. La iglesia desaparece de Apocalipsis después del capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 19. Séptima prueba. Los 24 ancianos ya están en el cielo coronados y sentados en tronos, antes de que se abra el primer sello. Octava prueba. La voz como de trompeta que dice «Sube acá» en Apocalipsis 4, 1 es la misma trompeta del arrebatamiento. Novena prueba. Las bodas del Cordero ocurren en el cielo durante el período de la tribulación en la tierra. Décima prueba. La tribulación es llamada el tiempo de angustia para Jacob, específicamente para Israel, no para la iglesia. Déjame continuar porque cada una de estas pruebas es como un clavo que asegura la verdad en tu mente y en tu corazón. Undécima prueba. La semana 70 de Daniel es sobre Israel, y el reloj profético de Israel se detuvo durante la edad de la iglesia. Duodécima prueba. Cristo prometió guardarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo en Apocalipsis 3:10. Decimotercera prueba. La naturaleza de la tribulación es la ira de Dios, y Primera de Tesalonicenses 1:10 promete que Jesús nos libra de la ira venidera. Decimocuarta prueba. El tribunal de Cristo, donde la iglesia es juzgada y premiada, tiene que ocurrir antes de las bodas del Cordero. Decimoquinta prueba. La novia regresa con Cristo en Apocalipsis 19, montando caballos blancos y vestida de lino fino, lo que significa que ya estaba en el cielo antes de su segunda venida a la tierra. Decimosexta prueba. Los santos de la tribulación mencionados en Apocalipsis son aquellos salvados después del arrebatamiento, no la novia que ya fue removida. Decimoséptima prueba. El patrón de las bodas judías requiere que el novio lleve a la novia a la casa del padre para celebración privada antes de la fiesta pública. Decimoctava prueba. Cristo dijo que vendría como ladrón en la noche, un evento secreto y repentino, no su venida pública visible que todo ojo verá. Ahora quiero que hagas algo importante mientras continúo enumerando estas pruebas. Si estás sintiendo en tu espíritu que necesitas prepararte más seriamente, que necesitas consagrar tu vida más profundamente, que necesitas asegurarte de que tienes aceite en tu lámpara, deja tu nombre en los comentarios ahora mismo, junto con una petición de oración específica. No te avergüences de decir que necesitas más del Espíritu Santo. No te avergüences de confesar que has sido tibio y que quieres arder con fuego divino antes de que sea demasiado tarde. Decimonovena prueba. La palabra eclesia, que significa los llamados fuera, describe a la iglesia como aquellos que son sacados del mundo, no aquellos que permanecen en el mundo durante su juicio. Vigésima prueba. Pablo enseñó que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, indicando un evento instantáneo de remoción, no un proceso gradual durante años de tribulación. Vigésima primera prueba. El misterio de Dios se consumará cuando toque la séptima trompeta, y ese misterio incluye la transformación de los creyentes en cuerpos glorificados. Vigésima segunda prueba. Colosenses 3:4 dice: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, indicando que apareceremos con Él, no que seremos rescatados por Él cuando aparezca. Vigésima tercera prueba. El Espíritu Santo que mora en la iglesia es llamado el que detiene, en 2 de Tesalonicenses 2:7, y cuando sea quitado de en medio, entonces el anticristo será revelado. Vigésima cuarta prueba. La promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia no puede cumplirse si la iglesia pasa por el reino del anticristo, donde será perseguida, martirizada y casi destruida. Vigésima quinta prueba. Apocalipsis 3:10 promete específicamente a la iglesia de Filadelfia, que representa la iglesia del amor fraternal y la era de avivamiento, que será guardada de la hora de la prueba. Vigésima sexta prueba. La naturaleza del arrebatamiento, como nuestra esperanza bienaventurada en Tito 2:13, pierde todo su carácter consolador si en realidad significa que primero debemos soportar 7 años de horror indescriptible. Vigésima séptima prueba. Las parábolas de Jesús sobre vigilar y estar preparados
porque no sabemos el día ni la hora, solo tienen sentido si el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, no si primero deben cumplirse años de eventos proféticos específicos de la tribulación. Y la 28ª prueba, la que sella todas las demás con autoridad divina final. El carácter inmutable de Dios como un padre amoroso que protege a sus hijos, que no los golpea con la misma vara que usa contra sus enemigos, que no arroja a su novia al horno de aflicción, diseñado para purificar a Israel y juzgar al mundo impío. Esta prueba se basa no en un versículo específico, sino en la revelación completa del corazón del Padre a través de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, mostrando consistentemente que Él es un Dios de justicia que distingue entre el justo y el impío, entre aquellos que le sirven y aquellos que no le sirven. Hermano Branham enseñó que todas estas pruebas juntas forman una cuerda de 28 hebras que no puede ser rota. Podrías potencialmente cuestionar una o dos pruebas individuales si quisieras ser argumentativo, pero cuando las ves todas juntas, cuando observas el patrón completo, cuando percibes la estructura maestra del plan profético de Dios, la evidencia se vuelve abrumadora, irresistible, absolutamente convincente para cualquier persona que se acerca a la palabra de Dios con un corazón honesto y una mente abierta. Y aquí está lo que necesitas entender con absoluta claridad en este momento crítico de la historia. Estas verdades no son simplemente información interesante para debatir en estudios bíblicos. Son realidades inminentes que están a punto de manifestarse ante tus ojos. El arrebatamiento no es una doctrina distante de un futuro lejano. Es el próximo evento en el calendario profético de Dios. No hay profecías que deban cumplirse antes de que ocurra. Puede suceder hoy, puede suceder mañana, puede suceder antes de que termines de ver este video. Ahora llegamos al momento más crucial de todo este mensaje, el punto donde el conocimiento se encuentra con la aplicación personal, donde la teología se convierte en realidad vivida, donde la profecía demanda una respuesta de tu parte. Has escuchado las 28 pruebas del arrebatamiento pretribulacional. Has visto los tipos del Antiguo Testamento. Has examinado las revelaciones del Apocalipsis. Has entendido el plan profético de Dios para Israel y para la Iglesia. Pero ahora viene la pregunta que determinará tu destino eterno y que debe resonar en lo más profundo de tu alma. ¿Tienes aceite en tu lámpara? Jesús contó una parábola en Mateo capítulo 25 que debería hacer temblar a todo cristiano que la lee con entendimiento espiritual. Habló de 10 vírgenes que estaban esperando al novio. Las 10 tenían lámparas. Las 10 se llamaban vírgenes, indicando que profesaban ser puras, santas, separadas para el Señor. Las 10 estaban esperando la llegada del novio, pero cuando se oyó el clamor a la medianoche, «Aquí viene el novio, salid a recibirle», solo 5 de ellas estaban verdaderamente preparadas. Las otras 5, aunque tenían lámparas, no tenían aceite y sus lámparas se estaban apagando. El hermano William Branham predicó poderosamente sobre esta parábola en su mensaje Las 10 vírgenes, explicando que el aceite representa el Espíritu Santo, la unción divina, la presencia genuina de Dios morando en el interior de un creyente. No se trata de conocimiento intelectual sobre la Biblia, no se trata de membresía en una iglesia, no se trata de rituales religiosos que cumples mecánicamente. Se trata de una relación viva, respirando ardiente con el Cristo resucitado, que transforma cada área de tu vida desde adentro hacia afuera. Y aquí está la parte que rompe el corazón de la parábola. Cuando las vírgenes insensatas se dieron cuenta de que no tenían aceite, le pidieron a las prudentes que compartieran el suyo. Pero las prudentes respondieron: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Y mientras ellas fueron a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Cuando las insensatas regresaron y golpearon la puerta gritando: «Señor, Señor, ábrenos», él respondió: «De cierto os digo que no os conozco». Déjame preguntarte algo directamente ahora mismo, sin rodeos religiosos,
sin palabras suavizadas, con la urgencia que este momento demanda. ¿Tienes el Espíritu Santo morando genuinamente en tu vida o solo tienes un conocimiento mental sobre él? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento del que Jesús habló a Nicodemo o simplemente has hecho una oración de salvación sin verdadero arrepentimiento? ¿Caminas en santidad diaria, en comunión constante con Dios, en separación del mundo y sus contaminaciones? ¿O vives con un pie en la iglesia y otro en el sistema mundano? Estas preguntas no son cómodas, pero son absolutamente necesarias porque lo que está en juego es tu participación en el arrebatamiento. No todos los que dicen ser cristianos subirán cuando suene la trompeta. No todos los que asisten a la iglesia serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. No todos los que conocen doctrina correcta tendrán aceite en sus lámparas cuando llegue el momento de encontrarse con el esposo. Habrá una separación, una división, un momento de verdad cuando se revelará quién realmente conoce al Señor y quién solo conoce acerca del Señor. Y quiero que sepas que no estoy tratando de asustarte con manipulación emocional barata. Estoy tratando de despertarte con verdad bíblica clara porque te amo demasiado como para dejarte dormir en una falsa sensación de seguridad mientras el reloj profético marca los últimos segundos antes de la medianoche. Si este mensaje está penetrando tu corazón, si estás sintiendo convicción del Espíritu Santo, si te estás dando cuenta de que has estado viviendo en tibieza espiritual, deja tu nombre en los comentarios ahora mismo y pide oración para ser lleno del Espíritu Santo. El hermano Branham explicó que hay una diferencia entre la experiencia inicial de salvación y el bautismo continuo del Espíritu Santo que mantiene tu lámpara ardiendo. Puedes nacer de nuevo y aún así permitir que el aceite en tu lámpara se agote si no mantienes tu comunión con Dios, si no oras sin cesar, si no te alimentas de la palabra, si no vives en obediencia radical a todo lo que Él te muestra. Las vírgenes insensatas eran salvas, pero no estaban llenas. Tenían vida, pero no tenían aceite. Tenían salvación, pero no tenían la llenura necesaria para entrar a las bodas. Entonces, ¿cómo te aseguras de que tienes aceite en tu lámpara? Primero, a través del arrepentimiento genuino de todo pecado conocido, sin excusas, sin justificaciones, sin tratar de negociar con Dios sobre áreas que quieres mantener bajo tu propio control. Segundo, a través de la búsqueda desesperada del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, no como una experiencia de un momento, sino como un estilo de vida de sed continua por más de Dios. Tercero, a través de la separación deliberada del sistema mundano, sus valores, sus entretenimientos, sus prioridades, sus metas, todo lo que compite con tu devoción total a Cristo. Cuarto, a través de la disciplina de la oración ferviente, no oraciones religiosas mecánicas, sino comunión real con el Padre Celestial que transforma tu naturaleza. Quinto, a través del ayuno regular que quebranta el poder de la carne y agudiza tu sensibilidad espiritual. Sexto, a través del estudio profundo de la palabra de Dios, no lectura superficial, sino meditación que permite que las Escrituras penetren hasta lo más profundo de tu ser. Y séptimo, a través de la obediencia inmediata a cada dirección del Espíritu Santo, sin cuestionar, sin retrasar, sin buscar confirmación de fuentes humanas cuando Dios ya te ha hablado claramente. Este es el protocolo de preparación que necesitas seguir en estos días finales. No es opcional, no es solo para cristianos superespirituales, es el requisito mínimo para toda persona que quiere asegurarse de que está lista cuando el novio aparezca. Y aquí está lo que necesitas entender. No puedes obtener aceite de otras personas. No puedes depender de la fe de tus padres, de tu pastor, de tu cónyuge, de tus amigos cristianos. Cada persona tiene que tener su propia relación con Dios, su propia provisión de aceite, su propia lámpara ardiendo con fuego que no se apaga. Las vírgenes prudentes no pudieron compartir su aceite porque el aceite del Espíritu Santo no es transferible. No se puede prestar, no se puede heredar, no se puede comprar con dinero. Solo se obtiene a través de una búsqueda personal, desesperada, persistente de Dios que no acepta un no como respuesta,
que no se rinde después de un intento superficial, que continúa golpeando la puerta del cielo hasta que el Padre derrama su espíritu en medida abundante sobre tu vida sedienta. Y cuando el clamor se escuchó a la medianoche, no hubo tiempo para prepararse, no hubo oportunidad para ir a comprar aceite, no hubo segunda chance para arreglar las cosas. El momento de preparación es ahora, mientras aún hay tiempo, mientras la puerta de la misericordia permanece abierta, mientras el Espíritu Santo está llamando, convenciendo, atrayendo, preparando la novia para encontrarse con su esposo. Una vez que se cierre esa puerta, una vez que suene esa trompeta, una vez que el arrebatamiento ocurra, será eternamente demasiado tarde para aquellos que quedaron atrás. No te arriesgues a estar entre las vírgenes insensatas. No te arriesgues a escuchar esas palabras terribles, no os conozco. No te arriesgues a quedarte en este planeta cuando la ira de Dios sea derramada sin mezcla de misericordia. Asegúrate de que tu lámpara está llena. Asegúrate de que tu corazón está ardiendo. Asegúrate de que tu vida está consagrada. Asegúrate de que cuando Él venga, porque Él vendrá, tú estarás entre aquellos que escuchen "Sube acá" y sean transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, llevados para encontrarte con el Señor en el aire, para estar siempre con Él en la gloria eterna donde no hay más lágrimas, no más dolor, no más separación, solo gozo perfecto en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. El tiempo es corto, la noche se acerca, el novio está a las puertas. ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¿Estás listo para encontrarte con tu Rey? Esta es la pregunta más importante que jamás responderás, y tu respuesta determinará dónde pasarás los próximos 7 años y dónde pasarás la eternidad. Que el Espíritu Santo te despierte, te llene, te prepare y te mantenga fiel hasta que escuches el sonido de esa trompeta final llamándote a casa. Maranata, el Señor viene. ¿Estarás listo?